Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Por acá Buenas está noches. un usuario que se llama Josebet Solís. No sé si tal vez sea alguna que entró con otro usuario. Profe, creo que soy yo, pero no sé por qué salgo con eso. Tal vez sea porque entraste con una cuenta ya iniciada de otra persona que está en Ay, el dispositivo. voy a salirme y volver a entrar entonces. No, pero si gusta lo podemos dejar así, nada más me dices el nombre para... Mónica Méndez Mejía, profe. Listo. Entonces, si gustan, vamos a iniciar. Bueno, para hoy es muy relativamente muy rápido porque para hoy vamos a ver lo que sería, ahora sí, lo que sería el refuerzo de lo que pude observar o notar en el primer proyecto. Observaciones de manera general. Y básicamente, cómo les fue en este segundo proyecto, reforzar la parte que vi como que unos puntillos ahí como que se podían abordar en manera general para mejorar el proyecto, la estructura básicamente del proyecto, porque lo que veo es que en el dominio del tema, en la parte de la formulación de preguntas, está muy bien. Nadie se me salió como por así decirlo del canasto de que estaba hablando de papayas y terminaba hablando de chayotes, no. Mantuvieron la misma línea del mismo tema, no se salieron. Mantuvieron la parte de las respuestas igual, no pusieron respuestas como salidas de contexto. Las preguntas también eran muy adecuadas al nivel que estaban trabajando y con la materia que estaban abordando. Entonces, básicamente, lo que tenemos es para hoy es una breve introducción de lo cómo les fue en el avance número 2, el repaso que les menciona del material, animación de texto y ya lo que serían los lineamientos de este tercer avance, que básicamente ya les voy a explicar en qué consiste. No se me asusten porque no me tienen que crear nada más. Es básicamente tomar uno de los dos proyectos y hacer un poco de mejoras según las observaciones y a criterio de cada una que me digan o que hagan conciencia y que decir, bueno, a este proyecto le puedo sacar mucho más potencial si le agrego este tipo de animaciones o si le agrego estas imágenes o si le agrego estos botones o estos hipervínculos. Entonces, vamos a iniciar. Ahora, ¿qué les pareció esta segunda parte del trabajar con la plantilla de, por ejemplo, con quién quiere ser millonario y adaptarla a los temas que están abordando? Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Y Buenas compañeras, noches. ¿cómo es? Sí, Bien. bueno, Ujú, yo ya lo implementé en ujú, el aula y les gustó mucho, la verdad. Con solo el hecho de escuchar ahí la musiquilla relacionada con el juego, ¿verdad? Porque ellos están familiarizados porque es un juego que se transmite por el tele, entonces ujú. ya con solo eso ellos ganaron mucho. Al escuchar la música y todo lo demás, ellos estaban muy animados. Bueno, los míos se entretuvieron mucho, la verdad, resolviéndolo y en todo momento más bien todos querían participar. A ver, Entonces, ¿y cómo te fue en la entonces parte sí, de los comodines?
En esa parte, le soy sincera, bien, Ujú, pero 50 y 50 tuve que acomodar muy bien el texto porque a la hora de la descartación de las dos opciones no coincidía con mis respuestas, quedaba más arriba o quedaba más abajo. ujú, Entonces sí tuve que ir diapositiva por diapositiva moviendo el corriendo. texto para que calzara bien, pero Exactamente. nada más de ahí era todo bien. Ujú. Bueno, me alegra mucho. La idea de hacer este tipo de propuestas, tanto de la imagen escondida como de quién quiere ser millonario, la idea era buscar temas que fueran actuales y que se relacionaran con el conocimiento de los chicos, porque, como les decía la sesión anterior, de nada iba a ser funcional si uno metía, por ejemplo, un tema que muy pocos conocían, entonces no iba a ser de interés general, sino que de interés específico de algunos. Entonces, al involucrar estas temáticas, la intención es que ellos lo relacionen con lo que ya ven en el tele. Entonces, se interesen, se motiven y inconscientemente, jugando, empiecen a aprender. ¿Alguna más que quiera señalar alguna experiencia, ya sea en la realización del avance o en la implementación? Buenos compañeras y profesora, a mí sí me gustó mucho. Sí me costó la parte, como dice la compañera, de los comodines Ujú. y lo de acomodar eso de la llamada. Sí me costó, pero me gustó mucho la experiencia con esa plantilla. Estuvo muy bonito. Bueno, muy interesante. Eso es la intención, de que ir avanzando poquito a poco con la parte de la edición, ¿verdad? De ir mejorando o de ir viendo detallitos y haciéndoles mejoras. Porque si bien es una plantilla, pues hay cosas que se le pueden, ¿verdad? Cambiar o agregar o quitar o poner y demás, para irlo adaptando a lo que de verdad necesitamos enseñar en el aula. A mí me causó gracia en mi caso porque yo también lo apliqué hoy y Ujú, los chicos, sí, al principio cuando uno les pone yo los puse esa vez a competir, como solo tenía la opción de una pantalla por hoy, no tuve acceso a las compus, y los puse a competir entre ellos. Dije, el que encuentre la respuesta primero, ¿verdad? Y ujú. causa gracia como ya todo el recurso bonito, les gustó, de una vez ya comentaban que conocían el programa y todo, y ya se ponían a competir entre ellos, como que incentivó mucho e hizo que así como, además de que se trabajaran en aula, lo cual fue excelente, hizo que disfrutaran el recurso. Ah, bueno, eso es un aspecto positivo porque eh, dividiste la clase y los pusiste a competir entre ellos, entonces de una manera sana a empezar a incentivar entre ellos el liderazgo y el liderazgo, la competitividad y además el aprendizaje. Bueno, no sé si alguna más quiere mencionar algún aporte, algún insumo con respecto tal vez a la parte de la edición, qué se les facilitó, qué se les dificultó más, si les gustó versus trabajar con esta plantilla versus con la anterior. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de mi parte yo siento que la plantilla se prestaba para, como quien dice, nada más activar botones y, bueno, la creación de la ventanita que había que realizar para las instrucciones, es el botoncito. Y la verdad que estaba, como quien dice, sí, fácil en ese sentido, no Ujú, era complicada utilizarla. Bueno, de mi parte, no sé las demás. Y bueno, en mi caso, la verdad es que ninguna de las dos he utilizado ujú. para desarrollarlo en el aula, porque bueno, en mi caso yo esta semana se aplicó, bueno, se está aplicando, estoy aplicando un planeamiento y estoy como quien dice, introduciéndole a los chicos el tema para ya esta otra semana
implementar la primera herramienta que fue la imagen escondida, Ujú, desarrollarla, o sea, primero desarrollar el tema como tal y luego que ya ellos vayan como quien dice, listos, activos ujú. y lo utilicemos como un juego para ya concluir el tema. Ahora en este otro y pienso hacer lo mismo. Y me parece vacilón que una de las compañeras dijera que ella dividió el, el El grupo. grupo. Sí, porque yo, de hecho, en ese otro, el avance que se entregaba ayer, ¿verdad? Ujú. El segundo avance, una de las indicaciones decía eso, que se iba a dividir el grupo y que todos participen en realidad. Y la parte, vieras que de los comodines y eso, bueno, yo la vi, la estuve bien revisando para ver, y siento que ni quedó bien, no sé, pero igual no la he, Ujú. como quien dice, implementado en la Inventado. clase. Ujú. Ujú. No la he realizado todavía con los chicos, pero con la idea de ya sacar como quien dice, el tema ya, enseñarle a ellos el contenido como tal y luego ya utilizar el juego como para ya dar como concluido el tema. Entiendo. Bueno, muy bien. Entonces, al no haber más aportes, entonces vamos a continuar con la parte de el repaso. Aquí esta parte es muy importante, porque al menos de lo que visualicé del primer proyecto, ¿verdad? Que ese es el que ya está completamente revisado, pude observar algunos detallitos. Por ejemplo, está muy bien en la parte, por ejemplo, del primer juego, insertar un video o como una ventana que explique o que enseñe o que explique las preguntas que se van a abordar. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto porque, por ejemplo, si implementamos un video, va a ser muy pesado para el estudiante un video de más de 5 minutos. Si ya para uno ver un video de más de 3 minutos, ya es un poquillo que uno dice, ay, no, ahora qué más un video de más de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer es que el estudiante diga, ay, no, qué video más largo. A eso le sumamos que cuando un video tarda más de 3 minutos, YouTube nos mete un anuncio. Entonces, si estamos en el aula estamos usando el recurso y le metemos un video como para reforzar la explicación y este dura más de los 5 minutos, el estudiante se nos va a cansar, ¿verdad? Va a perder la atención, porque a pesar de que tiene que estar en la clase, luego va a pasar al juego, que le motiva el juego, luego se va a venir esa motivación abajo cuando el video inicie y se le atraviesen anuncios cada 3 o 2 minutos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de buscar. Yo sé que a veces los videos más cortitos, pues no son tan explicativos como lo que estamos buscando. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer son dos opciones. Una es buscar el video largo y cortarlo para que solamente rescatar la parte importante que nos interesa, la explicación, o cortarlo, editarlo y cortarlo, o hacer nosotros nuestro propio video. Ya, si de verdad no hay ninguna forma de poder editarlo y cortarlo, entonces hacer nosotros nuestro propio video y decir o explicarle al estudiante qué es o qué explicación o qué material es lo que tiene que basarse para responder a las preguntas que están en el recurso. Entonces, así generamos un recurso adaptado a lo que necesitamos y que además cumpla con lo que el estudiante va a necesitar para desarrollar esas preguntas. O también otro aspecto es cuando metemos texto. Por ejemplo, yo estoy hablando por ejemplo, así al aire, del uso de la tilde. Yo no le voy a poner al estudiante toda una pantalla o toda una ventana de la explicación de cuándo tildar y cuándo no. ¿Por qué? Porque el estudiante no lo va a leer. El estudiante va a ir al juego directo, no lo va a leer. Entonces es poner instrucciones concisas que vayan directo a reforzar el material.
Porque si les pensamos a decir, bueno, se tildan cuando son palabras esdrújulas, se tilda cuando la acentuación está en la última, se tilda cuando está en estos casos o se cumplen estas reglas, el estudiante no va a recordar toda esa explicación a lo largo del recurso. Entonces, se la ponemos en la primera pantalla. Y ya cuando ya vaya por la quinta pregunta, no va a recordar cuáles eran las reglas de la primera, que estaban en la primera. Y además, no las va a leer totalmente. Si no dice, bueno, continúo. También otro aspecto. Vamos a ver qué más. Si vamos a incorporar un audio de fondo para que en la primera pantalla se vea bonito, se vea ameno, motive, hay que tener un detallito o hay que tener cuidado con que ese primer audio que metimos en la primera filmina o en el primer lienzo, en la primera página, no nos afecte con las demás páginas, porque a veces hubieron recursos que tenían un audio de fondo muy bonito, muy creativo para la primera página, pero no lo delimitaron para que solo se reprodujera en la primera página, sino que lo dejaron para que se reprodujera durante todas las páginas. Entonces, ¿qué pasaba? Que iba por la página 2, iba escuchando si aceptaba o si perdía, y además el audio de fondo. Entonces generaba como esa distorsión, ¿verdad? En ocasiones el audio era un poco más fuerte que el sonido de acertado o de error. Entonces generaba esa confusión de perdí o no perdí, ¿verdad? Entonces, si no fuera porque se devuelve a la pantalla de has perdido, entonces queda como esa dudilla de qué pasó, qué fallé, ¿verdad? Entonces nada más son detallitos que hay que cuidar para que no afecte todo el transcurso de las demás preguntas. También otro aspecto, el uso del color. Para esto vamos a abordar la materia que vimos en la primera sesión. Okay. Con esto hay que tener mucho detalle, mucho énfasis. Tengo una manita levantada. Adelante, Lisbeth. Bueno, parece que fue un detalle ahí de omisión. Bueno, entonces continúo. Esta parte es muy importante porque podemos hacer un recurso muy llamativo, un recurso que motive, pero los colores pueden hacer que baje esa emotividad. Entonces, aquí hay que tener mucho en juego los colores, porque pasó mucho que veía que, por ejemplo, utilizamos un verde oscuro con un verde claro. Entonces ahí no estamos generando como esa armonía o esa, ese complemento de color. Entonces, muy importante tener presente el círculo cromático para poder buscar colores que sean opuestos y que generen en la armonía en el recurso. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un rojo, probablemente no utilice un naranja, porque entonces va a ser de la misma familia de colores. No, entonces voy a utilizar colores que se sobreponen. Por ejemplo, un azul o un celeste, un verde, incluso un amarillo, dependiendo de la tonalidad, ¿verdad? No es poner un amarillo así chillante. Entonces es muy importante tener esto presente, que los colores en el fondo, en el texto, en las imágenes, parece mentira, pero resaltan o pueden bajar el recurso, ¿verdad? Pueden bajar ese punch que se le da con las animaciones, con el fondo, con las letras y demás. Adelante, Melanie. Sí, en cuanto a eso que usted está mencionando, yo más bien lo había entendido al revés. Digamos, yo tengo entendido que hay colores fríos y colores cálidos. Y Correcto. si, por ejemplo, yo voy a utilizar colores fríos,
entonces lo voy a combinar solo con colores fríos. ¿O usted sugiere que, por ejemplo, combinemos colores fríos con cálidos? Es ¿Es que no, así? ¿O no hay una regla como tal. Por ejemplo, veamos esta filmina. Yo estoy utilizando el color base blanco, estoy utilizando un celeste turquesa y estoy utilizando un verde pastel. Entonces, pues son colores fríos, están dentro del límite, como se observa, pero sin embargo no generan como esa, no me le bajan o no me le restan puntos a la presentación. Si yo hubiese puesto acá alguna combinación de un naranja o un violeta, por ejemplo, tampoco me le va a restar. Siento que es como de ir jugando, pero si yo pongo colores muy similares, por ejemplo, en vez de este turquesa, yo hubiera puesto un verde oscuro y dejo este verde pastel o este verde clarito, se me pierde. A eso es lo que me refiero, se me pierde. ¿Por qué? Porque son de la misma colorimetría. entonces usted dice que juguemos entre los colores fríos, pero que no sean tan similares, digamos? Es Es correcto, así. exactamente. Ah, Por ejemplo, si yo estoy usando un azul marino y le pongo un celeste, se me pierde mucho. Se me pierde mucho, ya sea el color, ya sea el título, ya sea la imagen que yo o el texto que yo quiero resaltar. ok, gracias. Le- con mucho gusto. Luego, exactamente como lo mencionaba Melanie, hay colores complementarios y hay colores fríos y colores cálidos, que eso nos pueden ayudar a hacer combinaciones. Hay gente que se atreve a utilizar colores un poquito más vivos, hay otros que permanecen en los colores un poquito más sobrios y está bien, no está mal, pero es nada más saber manejarlos, saber combinarlos. Porque, por ejemplo, si yo pongo un gris y un negro, pues no hay mucha diferencia. La idea es como no tan similitud, ¿verdad? Sino que expandir un poquito más. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con niños, ¿verdad? A los niños que les gusta un poco de color. No necesariamente poner ahí un fucsia y un amarillo, pero sí ir jugando con colores un poco más llamativos, que atraigan, que incentiven, que motiven. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una presentación de color naranja, de un fondo naranja, yo perfectamente puedo utilizar una imagen o un GIF que sea en tonalidad naranja, no me baja, no me resta. Pero si yo estoy utilizando un fondo naranja con letra naranja un poquito más claro, pues sí me resta la presentación. Luego tenemos los colores análogos, que son los que se encuentran un lado del otro, que son, por ejemplo, en este caso, yo utilizo un azul, está bien, pero si utilizo un celeste y ya un turquesa, pues me genera ese punch, pero más no me lo eleva tanto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo utilizara en vez del azul, por ejemplo, un naranja o un verde, sí me hace como otro contraste diferente. La idea es como ir un poquito más, y jugar con los colores. Y también utilizar los colores, bueno, están los primarios, están los secundarios y los terciarios. Los colores primarios son la base, perfectamente se puede combinar con los secundarios y los terciarios para ir generando esa colorimetría. Además, yo en algún momento les mencioné que existe un sitio en Canva para utilizar o buscar una paleta de colores. Ya se los voy a mostrar. Que también eso puede ser de mucha utilidad, que es esta. Pero nada más se va Canva, paleta de colores generadora. Entonces, por ejemplo, yo quiero basar mi recurso
o quiero jugar con ciertos colores. Entonces yo subo una imagen, qué sé yo, vamos a subir esta, que tiene varios colores. Yo subo esta imagen, automáticamente me dice cuáles colores son los que puedo utilizar en mi presentación. ¿Para qué? Para que vayan acorde a definir una colorimetría, por ejemplo. No que me quede como unos colores que no son de la tonalidad y se genera como una alteración visual. Entonces, por ejemplo, utilizando esta imagen, el cual tiene mucho color, me genera una proyección de una paleta. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, me da la sugerencia que puedo utilizar un azul oscuro, un color arrecife coral, un celestito tipo vikingo y un azul un poco más armonioso. Entonces, por ejemplo, yo ya puedo jugar con estos 3 colores o con los 4. Entonces, yo puedo jugar con estos 3 y automáticamente, en base a eso, crear mi propia paleta de color. Si en algún momento tengo una duda de qué color se utilizar, entonces ya empiezo a jugar, que si con el fondo, que con una imagen, o con el texto, lo puedo utilizar en blanco, ¿sí? Porque resalta. Porque a veces pasa que hay esa interferencia, porque a veces el color es un poquito oscurito y si le sumamos la letra negra, pues se nos pierde un poco. Porque, por ejemplo, había recursos que el fondo celeste, el fondo azul y con la letra celeste. Entonces se nos pierde mucho el texto o viceversa, o el fondo naranja con la letra como amarilla, ¿verdad? Entonces se nos va perdiendo un poquito ahí. Entonces, si bien es utilizar color, pero con guía o con base a que nos resalte y no que nos reste el recurso. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos una duda. O continuamos. Entonces, después, las animaciones de texto. Las animaciones del texto son muy importantes, pero vi que no, como que no se animaron a utilizar un poco más de animación en el sentido de la entrada o mientras el mouse está posicionado encima del fragmento del texto. Entonces, es nada más de buscar algo que vaya en armonía con el efecto inicial. Entonces, no pierdan un poquito el miedo y pueden utilizar este tipo de animaciones para poder crear esta parte. Entonces, a la parte de las animaciones, ahí está, porque la parte de, aquí está. Sí, aquí está. En esta parte de la animación del texto, como les mencioné la última vez, existe la posibilidad de poner al texto más de una animación, es decir, ya sea uno de entrada, uno continuo, uno de salida, uno mientras el ratón esté posicionado encima del texto y otro al hacerle clic, ¿verdad? Y nos ofrece totalmente opciones distintas de animación del texto. Entonces, perfectamente podemos utilizar combinaciones, ya sea una de entrada y una mientras el ratón esté encima o el cursor está encima del texto para generar ese movimiento, no que nada más entre el texto y se genere esa parte estática, ¿verdad? Y no se esté continuamente moviendo. Otra también muy importante, si estamos visualizando un recurso y por A o por B, ya en la presentación, se nos va, como quien dice, la idea principal,
de dónde están los posibles botones o las posibles interactividades que nos van a desplazar para otra ventana o otro enlace o nos van a llevar a las instrucciones a una ventana emergente, perfectamente podemos posicionarnos acá, donde dice mostrar elementos interactivos. Entonces nos va a hacer una manita o un circulito morado donde están las interactividades, que también si existe la posibilidad de trabajar el recurso de manera de que los estudiantes lo trabajen de manera individual, también les va a ayudar para que ellos puedan saber cuál de todo lo que está en la pantalla lo va a llevar a desplazarse hacia otra página o hacia un enlace o la interactividad que hayamos definido, ¿verdad? Entonces, en esta parte estamos súper claras. No sé si tienen alguna duda sobre la parte de la inserción de animaciones o de conocer cuáles elementos dentro de la presentación tienen una interactividad. Bueno, entonces continúo, que ya serían los lineamientos del avance, que es lo que les mencionaba al inicio. Los lineamientos del avance, en este caso, está totalmente la puerta abierta a que si quieren utilizar el primero o ese segundo avance, ¿verdad? Queda elección de cada una. Si usted me dice, no, es que a mí me gustó el segundo y el segundo siento que me quedó mejor que el primero, o siento que el primero lo puedo mejorar y lo puedo avanzar y quiero presentar algo diferente o quiero mejorarlo creativamente, está muy bien. Ahora, entonces, vamos a trabajar la misma metodología, una portada. También he visto que hay muchos enredos y muchas confusiones con el tema de la portada. El tema de la portada es muy sencillo. Es básicamente la misma portada que utilizamos generalmente para entregar trabajos a nivel de la UNED, en la misma portada. Cátedra, carrera, nombre completo, nombre del taller, cédula, fecha o cuatrimestre, como lo quieran definir. Eso es todo. Después de ahí, esta igual se entrega el próximo miércoles, sería el miércoles 23 de octubre. Y la parte de las instrucciones están en la guía de aprendizaje número 3, que ya se las voy a mostrar. Está al final, que se denomina tercer avance. Entonces, en este, como les mencioné, van a elegir, eso sí, en vez de esta vez indicarme por correo electrónico cuál va a ser el tema o el indicador en el que se van a avanzar, lo que me van a decir es cuál es el avance en que van a trabajar. ¿Por qué? Porque después, para tener un claro panorama de qué tendencias van a tener, si hacia el primer avance o si hacia el segundo avance. Entonces, si me dicen por correo, no, yo voy a trabajar el primer avance. Perfecto, está bien. O me dicen, voy a trabajar el segundo avance. Para entonces yo poder conocer qué es lo que van a mejorar. Y poder hacer una comparación con respecto al avance inicial que habían entregado y ver si han habido mejoras, qué fue lo que se hizo diferente, qué fue lo que se añadió, qué fue lo que se cambió. Ahora, hay avances que tuvieron la totalidad de los puntos. Si me dicen, yo quiero trabajar ese avance porque ya cumplí con todos los criterios de evaluación, cumplí con el indicador, con el tema y todo lo demás, lo que tienen que hacer es tomar ese avance y hacerle alguna variación, algo creativo, ¿verdad? Que ustedes me digan, quiero cambiarle, por ejemplo, los colores, quiero cambiarle las animaciones, quiero agregarle un boss and off mío explicando. Entonces, que en vez de que
la explicación sea textual, me voy a grabar yo explicando la instrucción. O me voy a, en la parte de la pantalla, has ganado, me voy a grabar yo en voz en off diciendo felicidades, eres muy carga o lo has logrado o alguna variación distinta a lo que ya se presentó, ¿verdad? Adelante, Flor. Sí, profe, es que yo estoy interesada en trabajar en el segundo avance, pero aún no tener, como cuando, más o menos, como para tener una idea, cuándo podríamos tener las retroalimentaciones, Correcto. como para saber qué hacer. Está bien, ¿no? Gracias. Y totalmente una buena pregunta y totalmente acertado. Yo esperaría que terminar los avances entre hoy y mañana para que puedan tener ese rango de elección, ¿verdad? Y para mejorar el avance. Entonces, Listo, listo. cuando yo los termine de ya revisar completamente todos, yo les voy a poner un mensaje para que todas tengan la certeza de que ya se revisaron todos. Entonces, les voy a poner un mensaje en el chat diciéndole que ya fueron revisados todos y que si gustan pueden ver el correo. Entonces, entre hoy a mañana ya estarían las revisiones u observaciones de este segundo avance. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario. Profe, Ujú. yo tengo una duda. Bueno, por ejemplo, digamos que yo le quiera cambiar los colores y las animaciones y qué sé yo, el audio puede ser. Ujú. Eh, digamos, con eso que yo haga estaría bien o yo tengo que agregar otras preguntas más o otro pequeño juego más aparte de eso, o digamos con lo que ya yo mencioné estaría bien. No sé si es que Sí. hay que agregar, digámosle, algún tipo de pequeña Ujú. actividad o no sé, es que no comprendo bien ese punto. Ah, bueno. Bueno, inicialmente lo que yo les estoy indicando acá en las instrucciones es o implementar botones que usted diga, uy, esto se hubiera visto mejor con un botón. Tal vez la parte de las instrucciones o la parte de algún efecto o algo, algún comentario, alguna explicación, algún video, se hubiera visto mejor con un botón en vez de un enlace, sino que hago un botón y ahí genero el enlace. O cambiar las animaciones, tal vez eran animaciones que, que motiven un poquito más, o algún efecto, ya sea en el texto, ya sea en las imágenes, ya sea en los cuadros de las preguntas, o qué sé yo, puede añadir algún otro GIF. O la parte de las preguntas. Si las preguntas tal vez no eran interactivas, porque hubieron recursos que no habían preguntas interactivas. Es decir, que perfectamente yo podía fallar una pregunta y podía avanzar a la segunda. Ya eso no es una pregunta interactiva. Ya no me condiciona a que si no tengo la respuesta buena, no avanzo a la segunda respuesta, por ejemplo. O que puedo perfectamente navegar por todas las preguntas sin ninguna restricción o sin responder. Eso ya no es una pregunta interactiva. Si mi recurso presentaba esto, entonces lo que puedo hacer es mejorando, haciendo la pregunta interactiva, limitándola a una respuesta positiva para avanzar y una respuesta negativa me mantiene en el mismo juego. O por ejemplo, habían recursos que no tenían el botón en la pantalla ganadora de volver al inicio, ¿verdad? Entonces es como implementar eso que me faltó. Ahora, si no inserté alguna ventana y me pedían una ventana, insertarla esta vez. O etiquetas, si yo vi alguna opción que se podía agregar una etiqueta, entonces agregarla. Si vi que no tenía un audio de fondo o no se lo cambié y lo dejé por default y no hice ninguna diferencia con respecto a lo que ya traía el formato de la plantilla, perfectamente se lo puedo cambiar. Luego, en el audio de aciertos en las preguntas, también, si yo vi que yo mantuve el de la plantilla y lo puedo cambiar por otro, estaría muy bien. Ahora, si yo cumplí con todas estas especificaciones y quiero, por ejemplo, cambiarle el color, porque tal vez en el color estuve ahí como que medio, ahí un poquito, entonces, y cambiarlo haciendo mejoras metiendo color o cambiando la imagen, haciéndola un poco más colorida,
Entonces, lo que puedo hacer es cambiar el color y agregar algo más. Eso ya queda totalmente a creatividad. Por ejemplo, qué sé yo, si quiero meterle una pregunta más, está muy bien. Si yo quiero hacerle y meterle alguna canción que tal vez ya tenía una, pero cambiarla por otra, porque tal vez otra está más atinente, o o tal vez si tomo el primer proyecto y utilizo una imagen escondida, y tal vez la imagen se salió un poquito del tema del que estaba hablando, entonces involucrar una imagen que ahora sí se relacione mucho más. Porque, por ejemplo, si yo estaba hablando de frutas y meto una imagen de verduras o tubérculos, no está muy de la mano del tema. Entonces, lo que puedo hacer es mejorarlo. Todo lo que sea mejorar, ¿verdad? No sé si respondo a tu pregunta, Melanie. Sí, está bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Igual vamos a trabajar la misma metodología de entrega mediante correo electrónico, el correo UNED, y este será el próximo miércoles 23. Igual, el límite hasta las 11:59 y básicamente es aplicar todo lo que ya hemos visto en la primera y la segunda sesión para este tercer avance, que va a ser mejorar el proyecto que nos pareció más interesante o el que pensamos que estuvo más bajito y queremos hacerle algún cambio. Y después de esta entrega, lo que vamos a abordar es la revisión de estos proyectos para la exposición, ¿verdad? Que entonces vamos a dividir la exposición de cada uno de los proyectos que presente con mejoras para exponerlos durante la clase. Entonces vamos a dividir el grupo en dos, para que unos se expongan en la sesión número 4 y otros se expongan en la sesión número 5. Entonces van a exponer lo que presentaron como proyecto. Y ahora sí, no van a tener la nota antes de la sesión, como en el caso de ahorita o en el caso de la semana anterior, sino que más bien va a ser la nota de la exposición más la evaluación de la creatividad que utilizaron para mejorar el proyecto que eligieron. Adelante, Darling. Profe, entonces en este caso, por ejemplo, yo puedo insertar una ventana, así como a veces en el juego de la Ujú, televisión que sale, ¿verdad? Que hacen como una pequeña reseña no sé, del tema, perfecto. como para explicarle a los estudiantes que participan, ¿verdad? Que esto y esto y esto es esto. Y por Ujú, eso es la respuesta. correcto. Nada más que cuidemos lo que mencionaba antes, que no se vea cargado. Porque, por No, ejemplo, no, algo ujú, pequeñito, digamos, como, exactamente. por ejemplo, yo usé el tema sobre el uso de la mayúscula, la coma y el punto. Ujú, Entonces, no sé si la pregunta es de la mayúscula, ¿verdad? Explicarle por qué se usa la mayúscula, mayús- pero en algo resumido, chiquitito, para que ellos logren Exactamente. comprender el tema de una mejor manera. Como Exacto. reforzar lo que ya vieron, bueno, porque en mi caso yo lo voy Ujú, a hacer así, primero desarrollo el tema y luego ya aplico el juego en la siguiente semana, como para que ellos ya, ¿cómo es? Apliquen lo aprendido. ujú, ujú. Está muy bien la idea, está súper genial. ¿Por qué? Porque le sirve al estudiante que mientras va avanzando en la pregunta, recuerde qué fue lo que vio durante la introducción de la materia. Pero, como te mencionaba, hay una línea muy delgada entre explicar brevemente y hacer 2 párrafos de explicación, ¿verdad? Entonces ahí se nos pierde el horizonte de que el estudiante vaya, lea y aplique en la pregunta o aprenda, porque lo que va a hacer es que va a leer las primeras líneas y ya después diga, no, ya no. Como en el caso también cuando utilizamos algún video, ¿verdad? Nos va a pasar que el estudiante dice, bueno, video de más de 5 minutos, más anuncios, se nos va a aburrir y ya no va a querer ver ese video. Y tal vez ese video era vital porque contaba, no sé, qué era la mayúscula o qué era la coma o qué era el triángulo o qué era la fauna y la flora, ¿verdad? Entonces ya se nos pierde. O por ejemplo, si yo estoy contando una historia y mi historia es parte de las preguntas,
Si yo la coloco en una ventana y coloco así toda la historia, pues el estudiante, dependiendo de la edad, se nos va a aburrir y va a decir, va a llegar a la mitad de la historia y cuando ya vaya por la quinta pregunta no lo va a recordar. Entonces, qué diferente es si le voy poniendo fragmentos de esa historia, qué sé yo. En la primera pregunta, tal vez le pregunto quiénes son, de qué se trata la historia. Entonces le pongo una ventana con un breve fragmento de la historia y conforme voy pasando las páginas, le voy poniendo diferentes fragmentos. La primera la introducción, el desarrollo y la conclusión. Se va a ver mucho mejor distribuido que nada más en la primera poner toda la historia. No sé si alguna tiene alguna otra duda o consulta. Y si no, entonces pasaríamos ya a la parte final de la evaluación. Muy importante. En esta parte, pues en esta parte sí es muy importante que tengan presente que les voy a estar para que estén atentas, se los voy a pasar igual por correo, también por el chat, de quiénes son las que van a exponer en la próxima sesión y quiénes son las que van a exponer en la última sesión. ¿Para qué? Para que no lleguemos a la sesión y me diga, uy, me tocaba a mí, uy, no, era yo, ¿verdad? Si ustedes gustan practicar, si ustedes gustan repasar la presentación que el proyecto que presentaron y demás. Entonces, yo voy a tomar, como la entrega es el miércoles, yo voy a revisar y les voy a rápidamente y voy a mandar su mensaje con un listado de quienes exponen los primeros, este próximo jueves, por ejemplo. Entonces yo les voy a decir, estas 4 o estas 5 personas se exponen, porque si lo hacemos todo para la última sesión, se nos va a extender mucho. Hay algunas que van a tener que acortar su explicación o su presentación, y no es justo que algunas lo puedan hacer libremente y otras se tengan que ver afectadas por el tema del tiempo. Entonces, es mejor dividirlo en las 2 sesiones y así unas van a estar en una y otras en otra. Entonces, ahí les voy a hacer esa salvedad y para que puedan hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo así. Ahí les voy a decir también en la próxima sesión, ¿quieres exponer primero? Ahí vamos a hacer una ruleta de los que dividimos, quienes exponen primero para que no vean que es más al azar que que es, y no algo así como que el primero que le entregó es expone, o el segundo que le entregó es expone, sino que va a ser al azar. Entonces voy a tomar al azar 5 nombres o 6 nombres, dependiendo de todos los que me entreguen ese proyecto, y vamos a hacer una ruleta durante la sesión de quienes van a pasar a exponer. Entonces, estas personas van a exponer ya sea una de primera, la otra de segunda, tercera y así sucesivamente. Para continuar con lo que sería las exposiciones y luego la evaluación de este primer grupo y luego sigue el siguiente grupo exponiendo. Entonces, les voy a dejar de compartir para pasarles los enlaces de la sesión, de la asistencia de la sesión. Y listo. Y como habían unas que tenían problemas de conexión, si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto podemos acomodar, ya sea que algo no quedó claro del todo, podemos acomodar una sesión en intervalo durante la semana o, y es específicamente un punto o una indicación, abordarlo por medio del chat o por medio del correo, el medio que les quede más sencillo.
Entonces ahí ya les pasé una. Y ya les estoy pasando la otra. Esta es la tercera sesión virtual, ¿o cómo es que se Por- pone? Tercera, sí. ¿verdad? Correcto, la tercera. Listo, profe. Listo, entonces vamos a ver, Melanie, ya tengo en la valoración de la sesión y también en la asistencia. Entonces, si gustas, no hay ningún, y si no tienes ninguna pregunta, entonces puedes retirarte mientras voy esperando que los demás me vayan llenando las encuestas. Listo, De profe. acuerdo, profe. Muchas gracias. Buenas Bueno, con noches. mucho gusto, buenas noches. Vamos a ver, Flor. Flor ya tengo en la asistencia y en la guía de en la valoración de la sesión. Entonces, un gusto y si no tienes ninguna consulta, entonces puedes Listo, retirarte. profe. Vamos a ver, Listo. Darling. Darling, ya tengo en la guía valorativa de la sesión y también en la asistencia. Entonces, si no tienes igual ninguna consulta, puedes retirarte. Listo, No, profe. gracias. Buenas noches. Vamos a ver. Wendy Cambronero. Wendy Cambronero, te tengo ya en la asistencia y también en la valoración de la sesión. Buenas Entonces, noches. mucho gusto. Que descansen. Listo, profe. A ver, Rosangélica. Listo. En la guía valorativa y en la asistencia también. Le iba a preguntar, Ujú. bueno, para el primer avance usted envió un correo de confirmación que le llegó el primer avance, ¿verdad? No sé si Ujú. lo hizo para el segundo. Sí, para este segundo no lo hice, puesto que hubieron varios que dejaron a lo último, entonces ya lo último es más complicado confirmar la asistencia. Sin embargo, te puedo dar confirmación ahorita de que sí me llegó el segundo avance. Ah, ok, está bien, bueno, muchas gracias, buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Creo que ya lo llené las dos. Vamos a ver. Viviet, sí te tengo en la asistencia y también, vamos a ver, y también en la valoración de la sesión. Entonces, si no tienes ninguna duda, te puedes retirar. Muchas gracias y buenas Con mucho noches. gusto, buenas noches. Listo. Vamos a ver, Hilary. Hilary, ya tenemos las respuestas del desempeño de la sesión y también
el formulario de asistencia. Profe, creo que ya el mío están los dos. Mónica. No, Mónica, tenemos la asistencia. Y también el desempeño. Listo. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Profe, me dijo ya el nombre mío, es que yo hace rato lo llené, pero no sé, no escuché mi Bueno, nombre. Sharon, ya están en el desempeño y también en la asistencia. Listo. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Y vamos a ver, Lisbeth. Profe, tengo súper problemas con el internet, ni siquiera me carga la página. Estoy luchando y luchando en nada. Estoy en asistencia, pero ¿qué va? No, Cuando vas a cargar, nadie me saca. sí, eso te iba a decir, ya tengo la del desempeño. Entonces, si gustas, para no generarte una incomodidad, porque sé que ahorita estás teniendo problemas con la red, entonces me la puedes llenar en el trayecto de cuando tengas un chancecito durante la noche. Incluso, si no, entonces ya mañana temprano, si fuese que no se restableciera. ¿Y a dónde queda el link? Queda metido en el chat, no importa. Exactamente, o nada más me escribes y yo te mando el enlace directo al Ay, WhatsApp. excelente, profe, porque es que estoy fatal. No me carga la página. Ah, O no sea, te es que preocupes. sí me carga, pero no puedo Ujú. digitar nada. Exactamente, porque no ha terminado de cargar completamente todo Fatal. el texto. Ujú. Entonces lo podemos hacer así, haciendo la Perfecto. salvedad de que me lo llenes, porque si no, entonces quedarías como ausente. Ay, ni quiera Dios. Estoy Sí, terrible. exactamente. Entonces ya mismo te lo mando por el chat. Por favor. Claro, con mucho gusto. Entonces que descanses. Buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches, con mucho gusto.